La pèrdua de la memòria significa deixar les víctimes en l'oblit. Crec que això ho diu tot, no? I que nosaltres treballem perquè això no passi i que amb aquest acte d'avui volem... Sí, està, gràcies. Amb aquest acte d'avui volem posar al seu lloc a totes les víctimes i convertir-les en... Bueno, en no víctimes. Després volia donar la Glòria, al Miguel, a la Maria José, al Pepo, a l'Elisabet, al Joan, que són els membres que ens estan ajudant a participar en tot això, doncs les gràcies. Agrair-vos també a tots vosaltres que estigueu aquí i algunes persones no hi són perquè estan a la casa sola. Avui teníem un acte també i companyes que sempre... Tu que m'has dit, Marta, ens encantaria estar aquí però hem d'anar. Doncs gràcies, estem amb cos i ànima nosaltres també allà, no? I els he dit que hi per nosaltres, perquè aquesta és una altra manera de defensar la ciutat, no? Fer memòria, doncs és una altra forma de defensar la ciutat. I crec que no em deixo res. Sí, em deixo una cosa. Ens falta un fotògraf que arribarà ara. Tenim aquí a l'escola, tenim uns activistes i unes col·laboradores, en tenim moltes, que ens ajuden molt. Tenim per aquí un altre, el Lluís, un altre fotògraf que col·labora molt amb l'escola, i el Josep Lluís, que ens ha preparat una exposició i l'ha fet express per tenir-la avui sobre la Model, memòria històrica de la Model. Demà la muntarem bé, però ens semblava que el feixisme té moltes branques, és molt llarg a la història d'Espanya, comença amb la Guerra Civil, inclús abans, però després acaba la Guerra Civil, ve la dictadura franquista i la Model és un exemple terrible del que passa. Doncs dono la paraula a la Maria José. Hola, bon vespre a tots. Bé, en nom de tots els que ja... Pots agafar micro, sí. Em sentiu? Sí. En nom de tots els que la Marta ha anomenat, que som els membres de Stormare Mortum Sans, Hostafrancs i la Gordeta, en són dos, però n'hi ha més gent, Hi ha més gent al darrere. I de donar veu a la memòria vull agrair especialment a la Marta, a l'equip directiu, perquè aquest és un centre, per mi, exemplar, de formació d'adults amb una dinàmica extraordinària. No n'hi ha gaires com aquests, per tant és un honor per nosaltres ser aquí. Bé, aquest acte forma part de la presentació d'una exposició que podeu veure a la primera planta, al passadís de la primera planta, i que jo us convido a veure ràpidament avui quan s'acabi l'acte. I després l'exposició la podreu veure qualsevol dia. De 9 a 9. De 9. No cal que vingui a les 9 a les 9. No sé si jo no per 24 hores. Però des del dia d'avui fins al dia 14, em sembla, no? Bé, aleshores us explico senzillament, a veure, jo no sé, heu sentit parlar de la desbandar vosaltres? Sí? Tots sabeu el que és la desbandar? La paraula desbandar? La desbandar. Què us evoca una desbandar? Salir, però salir cap i és una sortida ràpida. És una sortida ràpida i desordenada. Aleshores, a veure, tots els joves d'avui en dia, alguns no, però tots tenim a la memòria les imatges del Guernica, els bombardejos de Guernica, però la desbandar ha estat un fet força desconegut fins ara. La desbandar, anterior al bombardeig de Guernica, va ser una autèntica massacre, es considera un genocidi ideològic, perpetrat per les forces rebels, òbviament franquistes, i pels seus aliats alemanys i italians. I va ser una fugida des de Màlaga fins a Almeria, aquells que van poder arribar. Nosaltres estàvem molt interessats en fer una exposició en català, sobretot perquè aquest senyor que està fent fotos aquí, el Miguel, és fill d'una persona que va viure a la desbandar. Ell, ho hauria d'explicar ell, però m'ha dit que ho expliqui jo, després li preguntava el que voleu. El Miguel no va saber d'aquesta història fins passat un temps. I ell tenia dintre, com a persona que vivia aquí a Catalunya i tal, tenia dintre que s'havia de fer, ell ha anat a un recorregut que es fa cada mes de febrer commemorant els fets
per la carretera de Màlaga a Almeria, conèixer totes les entitats memorialistes d'allà i tal, però ell tenia la idea de que s'havia de fer una exposició aquí a Catalunya. I aleshores anava buscant, perdoneu l'expressió, anava buscant nòvios i nòvies. No? I aleshores va trobar no un homenatge a toi, sinó un homenatge a uns quants més, entre uns quants membres d'Stop Mare Mortum Sassos, Estefans i Bordeta, que fonamentalment nosaltres ens dediquem a denunciar la situació de migrants i de refugiats, entre cometes, i a més reivindiquem la lliure circulació de persones, tal com recull la Declaració Universal dels Drets Humans, que si ja se la passaven per allà fa un temps, en aquests moments encara més. No? Bé, això per una banda. I per una altra banda, nosaltres estem allotjats a la Lleialtat Sancenca, no sé si sabeu què és, i aleshores allà també hi ha un grup allotjat, que és el grup de teatre d'Una veu a la memòria que tenim aquí, que precisament treballa la memòria històrica, però fonamentalment basada en les històries d'infants, i treballa amb joves. Aleshores el Joan, que és com implicat amb això, amic de sempre, també va formar part d'aquest equip. I es va donar una confluència molt maca perquè cadascú teníem una personalitat que sumada i unes habilitats que sumades van fer possible aquesta exposició. El Miguel va ser indiscutiblement la font de tota la documentació, de les fotografies i tal, però també teníem una companya, la Roser, dissenyadora gràfica, il·lustradora, amb la qual cosa va permetre que fes les il·lustracions. El Joan era un gran expert en memòria històrica, però sobretot també amb exili i amb... la teva part, com es diu? Sí, la retirada aquí. La retirada, d'acord? Hi havia un altre company que és un crac en temes de vídeo i tal, i després un altre company i jo que d'alguna manera el que vam fer va ser editar, abreujar i tal els textos que ens va passar el Miguel, perquè el nostre objectiu era fonamentalment arribar a un públic jove. I de fet vam fer moltes visites guiades amb joves i tal. I per una altra banda també el que volíem era lligar el que va passar a la desbandar amb els fets actuals, que era d'alguna manera el sentit de que estiguéssim els d'Stop Mare Mortum Sassos, Estefans i Bordeta. L'exposició té 5 parts. La primera d'elles és el context, ja la veureu. Vam intentar que fos el més didàctica possible. És el context general i fonamentalment el context Andalusia. Després hi ha una altra part que és la desbandar pròpiament dita i després hi ha una part que és la part de quan la gent fuig de la desbandar, fonamentalment tota la part de Catalunya i evidentment la part de l'exili a França i en alguns casos la part no tan sols d'exili sinó de mort als camps de concentració nazis. Després hi ha una altra part, que és la memòria històrica de la desbandar, el que han fet les entitats memorialistes, i a partir fonamentalment d'una exposició que va fer un historiador especialista en la desbandar, Jesús Majada, gràcies al qual li devem una part d'aquesta presentació, perquè de la desbandar es van saber la seva existència, que havia estat molt oculta, gràcies a un petit llibret que va fer Norman Betuna, que ja us explicaran qui era un brigadista, i que juntament amb el conductor de la seva furgoneta habilitada inicialment per fer exposicions de sang, però que va fer servir per una altra cosa, van poder documentar el que era la desbandar. I allà la primera exposició a Màlaga es va fer. Després hi ha una última part, i ja no m'allargo més, hi ha una última part que és com ens interpel·la avui en dia la desbandar. És a dir, i que serà el tema de la xerrada que jo mateixa faré, si em voleu venir a veure, ja no us heu cansat d'avui, doncs el dia 5 a les 7 de la tarda, però també, si us ve de gust, és interessant que sigueu aquí perquè jo poso en relació moltes coses, no? I a més aquell dia, si us ve de gust, a les 6 de la tarda jo faré una visita guiada per l'exposició. Perquè veureu que els panells, a banda de fotografies, disseny i tal, tenen un QR. I en el QR podreu trobar documentació, podreu trobar vídeos, la veritat. Aquesta és la 7a
exposició que fem a Catalunya, la penúltima, l'última de Barcelona i la penúltima de Catalunya, si més no de moment, i ara ens hem embolicat amb la traducció i l'actualització, sobretot de la darrera part, en castellà, perquè l'exposició probablement a partir del setembre d'aquest any serà itinerant per Màlaga, Madrid i Aragó. La veritat és que estem molt contents. Dir-vos també que això va ser gràcies a l'esforç de tots nosaltres, gràcies a l'aportació econòmica que teníem d'un fons que treien de no sé sap on, i després que l'associació Flama ens va fer una petita aportació i la lleialtat. I ara la versió castellana ja veurem d'on traiem els diners, estem aquí pensant i inventant coses. I em sembla que ja no he de dir res més i m'he allargat massa. Gràcies. I ara, què em diu en Joan? Digue'm, Joan, què ho faig? Jo ho faig sense micro. Tu ho fas sense micro? El Joan no li agrada el micro. Te l'aguanto jo, va. No m'agrada el micro. No li agrada? Sí que em sentiran. Sí. El Joan ja sé que no li agrada perquè hem participat a l'escola d'estiu de professors amb memòria històrica i tal, i és veritat, jo agafo el micro i tu no. Bueno, és igual, em sembla perfecte. Tanta feina que han tingut aquesta canalla i ara... No li agrada. Li agafo urticària. Deu tenir bona veu. Bé, què és el que anem a veure avui? Ja ho he explicat. Que fem aquesta presentació i aquesta presentació ens la va cedir el Jesús Majara perquè nosaltres li vam demanar, el Miguel va trucar la primera vegada i li va dir Jesús, vine a Barcelona i fas la conferència i ens presentes l'exposició. Clar, aquell senyor va dir, home, ara no em va bé i nosaltres hem tirat pel dret. Li hem dit, envia'ns la conferència, la muntarem nosaltres i no serà el mateix, però serà la manera de no dependre del Jesús, de que ara anem a Terrassa i truca a Jesús perquè vingui a Terrassa. I ho vam fer-ho amb el grup de teatre de Donar veu a la memòria, que fa la friolera de 20 anys que s'està fent coses de memòria i teatre, sobretot a l'entorn de Sants i d'Hostafrancs, i això és el que us volem presentar aquí. I què presentem aquí? Presentem la conferència i sobretot una presentació de qui era el Norman Betoner, del que va fer, dels companys, que també els citarem, dels companys que el van acompanyar en la seva trajectòria aquí a Espanya, i després hi ha una part, que és la part més important, que és textos de testimonis que van viure la desbandada. I es llegirà també els textos aquests. El Pepo Mediavilla farà de Norman Betoner, l'Elisabet farà de presentadora i llegirà testimonis, i què millor testimoni que la filla d'una persona que també va viure, millor dit, va patir la desbandada, que és la Glòria. L'Elisabet és neta d'aquesta persona que va patir també la desbandada. O sigui que tenim l'oportunitat de veure descendents de víctimes i que van patir la desbandada. Nosaltres vam fer una obra de teatre que va ser molt emocionant perquè no solament va sortir la filla, la neta, sinó que també sortia a l'obra de teatre el besnet. El besnet. Vam acabar plorant tots, com ja podeu entendre. Doncs, sense més, perquè l'important no és el que digui jo, sinó el que es digui aquí. I hi ha una altra cosa que li agrada molt al Miguel que ho diguem, i és que en moltes d'aquestes xerrades ja han sortit cada vegada menys, això s'ha de dir. Calla, que l'altre dia em va sortir. Ah, sí? Cada vegada surten persones que tenen algun familiar que va patir
la desbandada. Us haig de dir que la primera... També han vingut, han trobat... Aquí també? Supervivents. Ah, Bueno, aquí no. supervivents. A la Marina, a Sí. Sant Antoni, he trobat... I en la representació de teatre, l'Elisabet va ser quan va dir, ostres, la meva àvia va patir la desbandada i la tinc gravada. Ja podeu imaginar que ràpidament a l'obra de teatre que vam fer, usar les imatges de la seva àvia i de la seva mare, allà que ens explicava la seva trajectòria durant la desbandada. Bueno, imperdible les imatges i el text gràcies a la Lisa. Doncs us deixo aquí i després, si voleu, en parlem més i el Miguel ja donarà el seu toque. I pugem. Joan, després, com que podem pujar, Sí. i quan baixem farem una mica pica-pica, Bueno. tenim temps de parlar. Bueno, No? com que s'emociona molt, ens emocionem tots molt, no sé si tindrem temps de fer pica-pica. Sí, aquí és una tradició. Ja tens pressa Lluís. avui, no? És una tradició fer la Copa de Ja t'ho Cava. explicaré. No hi ha futbol. No hi ha futbol, doncs ja està. Bueno, un aplaudiment. Hay personajes que subyugan por encima de ideologías, confesiones o pronunciamientos políticos. Son esos personajes altruistas, solidarios, desinteresados y generosos que dedican su vida a una idea. Son esos personajes en quienes la idea que les marca el camino les lleva siempre a ayudar a los demás. Entre estos personajes se encuentra Norman Bethune. Dedicó su vida a atender a los más desfavorecidos, primero en Canadá, su país, luego en España y finalmente en China, donde murió. Norman Bethune nació en 1890. Se licenció en Medicina y de 1928 a 1936 fue cirujano torácico en Montreal. Llegó a ser un célebre especialista en el tratamiento de la tuberculosis, pero su principal preocupación fue la socialización de la medicina. Bethune propuso al gobierno de Canadá la implantación de una seguridad social que alcanzara a todas las personas. La tuberculosis causa más muertes por la falta de dinero que por la falta de resistencia a la enfermedad. El pobre muere porque no puede pagarse la vida. En octubre de 1936 abandonó su puesto de jefe de servicio de hospital y se dirigió a España para trabajar como médico voluntario al servicio de la República durante la Guerra Civil. Organizó un servicio móvil de transfusión de sangre para el ejército republicano y en febrero de 1937 ayudó a la población civil de Málaga que huía en masa de la ciudad. Me gustaría despertar a los millones de indiferentes que hay más allá de las fronteras de esta España invadida. Vuestras manos están manchadas de sangre de inocentes. Todos vosotros, que dormís tranquilamente esta noche. En junio de 1937 regresó a Canadá. Bethune ya no volvió, solo había permanecido 8 meses en España, pero llevó a cabo una gira en la que dio a conocer el trabajo realizado por el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre en la guerra en España. Con el dinero recaudado en esta gira, el Servicio Canadiense de Transfusión siguió funcionando. España es una herida que llevo en mi corazón, una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto. En 1938, Bethune se fue a China para ayudar como médico a las tropas de Mao en su lucha contra la invasión japonesa. Enseguida le encargaron la jefatura de los servicios médicos del Ejército Rojo. España y China están comprometidas en la misma lucha. Me voy a China porque creo que es allí donde las necesidades son más urgentes y donde yo puedo ser más útil. A pesar de los limitadísimos medios de que disponía, creó la primera unidad médica móvil del mundo, que salvó la vida a multitud de soldados. Se componía de 8 personas,
un intérprete, su cocinero ayudante y el personal médico. La falta de equipamiento y de suministros con que desarrollar su actividad en condiciones fue su principal problema, y la ausencia de guantes de goma para operar tuvo consecuencias funestas. En agosto de 1938 escribía: Hoy he operado durante todo el día y estoy agotado. 10 casos y 5 de ellos muy complicados. Tengo un dedo infectado y es imposible evitarlo operando sin guantes heridas infectadas. Es la tercera vez que me sucede en 2 meses. A finales de octubre del 39 se cortó un dedo durante una operación de urgencia. Su condición física era ya delicada y la herida se infectó. Y rápidamente la infección se propagó por todo su cuerpo. Betune murió el 12 de noviembre de 1939. El día anterior había dictado su última carta a su intérprete. Regresé del frente ayer. Ya no tenía sentido seguirlo. No podía levantarme de la cama ni operar. Se me infectó un dedo. Todo el día he tenido escalofríos y fiebre incontrolable. Temperatura alrededor de 40 grados. Muy mal. Por la noche, más vómitos y fiebre alta. Pienso que tengo una septicemia. No consigo dormir. Pero tengo la mente muy lúcida. Os veré mañana. Espero. En China, la figura de Betune alcanzó enseguida dimensiones de mito y se convirtió en uno de los personajes más heroicos de la revolución. Él mismo había reflexionado sobre las guerras. Así es que la guerra, la agresión, las guerras de conquista coloniales son simplemente grandes negocios. Sí, eso es. Aunque los perpetradores de tales crímenes intenten camuflar el verdadero objetivo bajo el estandarte de altisonantes abstracciones e ideales. Se inventan la guerra para captar mercados por medio del asesinato, materias primas por medio de la violación. ¿Cuál fue su actuación en los meses en los que Betune estuvo en España? Con el dinero proporcionado por el Comité Canadiense de Ayuda a la Democracia Española, compró una ambulancia y diverso instrumental médico. Llegó a Madrid el 3 de noviembre de 1936 y había dejado por escrito sus razones. La democracia se debate entre la vida y la muerte. Comenzaron en Japón, ahora en España, y después en todas partes. Si no los detenemos en España, ahora que aún podemos hacerlo, convertirán el mundo en un matadero. Me niego a vivir sin rebelarme en un mundo que engendra crimen y corrupción. Me niego a cerrar los ojos por pasividad o por negligencia ante las guerras que hombres codiciosos desencadenan contra otros hombres. Era Betune un hombre incansable, brillante y emprendedor. Propuso a los servicios médicos de la República la creación de una unidad móvil de transfusión de sangre. Conseguimos un vehículo adecuado para nuestro propósito. Compramos un equipo completo para un servicio móvil de la transfusión de sangre, siempre teniendo presente la idea de la movilidad. Por ello, todos los aparatos que compramos, refrigeradores, el autoclave, las incubadoras, etc., tenían que funcionar con gasolina o con queroseno, sin necesidad de corriente eléctrica. Creó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, que actuó en el frente de Madrid, cuya misión sería la de llevar sangre a los hospitales. En una camioneta instalaron un frigorífico, un esterilizador y diverso material médico. Esta ambulancia sería utilizada en febrero del 37 para el rescate de la población que huía de Málaga. Al frente del servicio estoy yo. Henrik Sorensen es el oficial del enlace y Hassen Cisse, joven y talentoso arquitecto canadiense, es el conductor y la persona encargada de solucionar problemas de tipo técnico. Estamos bien y somos felices. En un piso de la calle Príncipe de Vergara instalaron su banco de sangre. Durante 23 días, la prensa
anunció la petición de donantes. De madrugada, más de 2.000 personas abarrotaron la ancha avenida. Al anochecer aún quedaba todavía varios cientos haciendo cola y ya estaban llenos de botellas todos los frigoríficos disponibles. Nos hemos instalado en un magnífico y palaciego piso de 15 habitaciones, ocupado antes por un diplomático alemán huido ahora a Berlín. En un primer momento su trabajo consistió en distribuir la sangre por Madrid. Pronto Betune y sus ayudantes empezaron a salir de la ciudad y llegaron a las líneas de los frentes cercanos a ella. A través de la prensa y sobre todo de la radio local, difundimos diariamente solicitudes dirigidas a los donantes. Ahora tenemos millares de voluntarios y estamos ocupados en clasificarlos. Hay cerca de 56 hospitales en la ciudad. Betune, muy fotogénico, le gustaba ser fotografiado. Y en esta ocasión la fotografía fue tomada el 1 de febrero del 37, una semana antes de su intervención en la carretera Málaga-Almería. Estoy muy agradecido por el estupendo apoyo del comité y de la gente de Canadá. Nos sentimos enormemente alentados por esta magnífica ayuda. ¿Puede usted asegurar a los trabajadores de Canadá que sus esfuerzos y su dinero están salvando muchas vidas españolas, francesas, alemanas e inglesas? Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de un refugio hacia una ciudad situada a cerca de 200 kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta allá. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que han visto nuestros tiempos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una extraña procesión. Miré por el parabrisas con curiosidad. ¿Campesinos? Sí, caminando con el típico asno. Después, cuando nos acercamos, vimos que no eran simples campesinos. Viniendo hacia nosotros nos encontramos a un hombre que llevaba un mulo tirado por una cuerda. Caminaba con los pies a rastras, su cabeza caída hacia adelante y con un niño a su espalda, sujeto con una manta. El mulo iba cargado con una colchoneta, cazuelas y sartenes, un par de botas, mantas y una jarra de agua. Un niño iba casi colgado sobre la cola del animal. Tras él venía una mujer con otro niño en brazos. Y más atrás, un viejo cojeando con un bastón y tirando de otro niño por la mano. La carretera estaba llena de gente, como la calle Larios en ferias o en Semana Santa. Mi padre, cada poco, llamaba: ¡Natalia! ¡Antonio! ¡Maruja! Para que no nos perdiéramos. Natalia montó Sarroa 14 años en 1937. Había familias que caminaban juntas llevando unas cuantas posesiones sin valor. Hombres y mujeres, y parecían ir solos, caminando sin remedio al paso que marcaban los demás. Niños con cara resignada pasando de mano en mano. Parecían haber nacido del suelo. Otras veces eran como sombras moviéndose hacia ninguna parte. Todos cargaban con más de lo que podían llevar, utensilios de cocina, colchones, etc. Pero a medida que se iban alargando el camino, se iban desprendiendo de todo. Y lo que se conservaba eran las mantas y algún objeto para llevar comida. Cristóbal Criado, 16 años, 1937. No tiene sentido seguir avanzando ahora, dice. Solo podemos hacer una cosa: llevar a cuantos podamos a Almería. Descargaremos todo lo de la parte trasera del camión para hacer sitio y mandaremos todo el material con la primera ambulancia que pase. Acogeremos solo a los niños. Paramos el camión en la estrecha carretera. Descargamos el equipo y las existencias de sangre. Y después abrimos las puertas traseras.
Se podía ver la excitación en los rostros de los refugiados. Un médico, el jefe de servicio canadiense de transfusión de sangre, Un médico, el jefe de servicios canadiense de transfusión de sangre, había venido con ellos. Vimos un anciano reducido a tendones y nervios, de esa vejez correosa que solo parece existir en los campesinos. Llamaba, llevando en el brazo izquierdo replegado un niño de pocos meses. Muchas y muy grandes angustias podían verse a lo largo del camino, pero quizás el hombre es más vulnerable a la infancia que a cualquier otra debilidad. El médico hizo detener el automóvil. Imaginemos lo que serían 4 días de andar escondiéndose en las montañas, perseguidos por los aviones de los bárbaros fascistas, y 4 noches de caminar en grupo compacto, hombres, mujeres, niños, mulas, burros y cabras, tratando de mantenerse juntas las familias, llamándose por el nombre propio, buscándose en las sombras. La aviación nos bombardeó. Había unos acantilados muy pronunciados y la gente o se iba para el monte o para la orilla. Mi familia se dispersó. Tratamos de reunirnos la familia, pero allí se perdió una hermana mía, la más pequeñita, que tenía 8 años. El resto nos fuimos reuniendo a rato día adelante, sin mi hermana. Pasada una hora, iba con otra familia, cogida de un carrito pequeño, y yo la vi. Cristóbal Criado Moreno, 16 años. A un lado del camino estaba sentada la mujer que tenía las piernas sangrando. Cogí un rollo de venda y le vendé los pies. Vamos, le dije. Queda un largo camino hasta el medio. Continuaremos un rato hasta que estemos seguros para descansar. Ella no entendió nada, pero me dio sus manos y la levanté suavemente, mientras le hablaba en aquella lengua extraña que antes nunca había oído. Por la carretera vimos muchos muertos, entre otros milicianos ahorcados, una familia entera, el padre miliciano, la madre y 3 niños, con tiros en la cabeza. Muchos prefirieron suicidarse y dar muerte a su familia, antes que caer en manos de los nacionales. Mi madre tenía las piernas hinchadas y no podía andar. Natalia Montosa Roa, 14 años. Al principio eran grupos dispersos, después aparecían a intervalos más frecuentes. Y por último, una hilera continua, unos pisándose los talones a los otros. Una muchedumbre de personas y animales ocupaba toda la carretera. Lo primero que venían eran los barcos a cañonear por la mañana. Inmediatamente después los aviones. Para librarnos de los aviones nos tirábamos a las cunetas de la carretera. Ángeles Vázquez, 14 años. Cuando tiraban una bomba, como íbamos por el campo, nos poníamos debajo de una mata y si paraban, echábamos a andar otra vez. Íbamos pisando muertos y más muertos. Pero tú no te dabas cuenta ya de lo que pisabas. Nada más, lo que querías era correr, correr. Tropezabas con uno y seguías corriendo, tropezabas con otro y lo mismo. Mi madre cogió una sábana y nos amarró a los 5, nos llevaba amarrados para que no nos perdiéramos. Ana Leiva, 11 años. Era tal el terror que, si se divisaba a lo lejos un cuervo, se llegaba a pensar que era un avión, y la gente huía aterrorizada. Nos habíamos quedado sin calzado y caminábamos descalzos. Nunca he olvidado a aquella mujer que, herida por un obús, en medio de un charco de sangre, amamantaba y abrazaba a su hijo de 2 meses. Miguel Escalona Quesada, 10 años. Entonces, unos cuantos aviones pasaron sobre nuestras cabezas. Brillantes aviones plateados, bombarderos italianos y Henkels alemanes. Se lanzaron hacia la carretera y, como en una maniobra de tiro rutinario, sus ametralladoras trazaron complicados dibujos geométricos
entre los refugiados que huían. En ese momento aparecieron 5 aviones fascistas que empezaron a bombardear el camino. Pasaba uno, soltaba las bombas. Pasaba otro y lo mismo. Y así una y otra vez. Cuando terminaron las bombas, disparaban con las ametralladoras. Se marcharon y cuando volví al camino me encontré con el espectáculo más horrible que he visto en mi vida. Niños, mujeres, borricos por el suelo, unos muertos, otros heridos, quejidos. ¡Socorro! ¡Ampárame! José Ginés, 20 años. Detrás del autobús, una niña con el dedo en la boca gemía agachada al borde de la carretera. Vi a un miliciano tender la mano y coger a la niña a la espalda. Al llegar al puerto, al faro de Torroz, empezaron los bombardeos de los barcos. Hirieron a mi tía y a su madre, que le atravesaron el pecho, pero no murió. Mi tía todavía tiene metralla. Todos gritaban y trataban de encontrarse, pero dieron una voz de que los heridos se fueran a un coche. Y como mi tía y su madre estaban heridas, las metieron en el coche. Y yo me quedé sola y me perdí. Ana Pérez Rey, 9 años. Lo mismo que pasó en la carretera de Málaga a Almería, lo he visto luego y lo sigo viendo muchas veces en el cine y en la televisión. Creo que lo que hicieron en Málaga fue como un ensayo de lo que posteriormente sucedió en otras guerras. Pero la primera vez que se atacó y bombardeó hacia la población civil fue a nosotros en aquella carretera. Ocuparon Málaga y prepararon una trampa criminal a la salida. Rosendo Fuentes Ayllón, 12 años. Es horrible contar eso. A mí me cuesta mucho trabajo, porque es una herida que está abierta y que no se tapa nunca. Porque en esa Málaga de turismo, de playa, hay algo más que está debajo de todo eso. Hay más historias que sacar y nadie las saca. No las saca nadie. ¿Y por qué no las saca nadie? Porque no les interesa. Pepe Alarcón tenía 6 años. Vive en Motril y ahora tiene 92. Jo us volia dir una cosa. Ha anat, a part de les històries tan punyents, no sé si us ha molestat la porta que s'anava obrint i tancant, la gent que circulava. Mireu, està pensat expressament. És a dir, la gent passa i veu de què parlem avui aquí. Y veo una bandera republicana y escolta algunas cosas. Sí, claro. Es lo del 15M en las plazas que nos vean, aunque sea difícil a veces seguir la conversación. Bueno. I jo els dono les gràcies perquè, malgrat que passava gent i que se sentia a la porta, els nois del pràctic es patien perquè no s'estava gravant bé, jo pensava, la gent que passa ho està veient. I algunes persones s'han quedat, jo us ho agraeixo, vol dir que fem feina d'una altra manera. Crida l'atenció. Gràcies per acceptar aquestes condicions. No s'ha acabat. No s'ha acabat. No s'ha acabat, sinó que tenim el testimoni de la Glòria que uns anys després va passejar per la carretera i ja ens ho explicarà ella. Vale, molt bé. Bueno, yo lo explico por Gloria. Yo nací en un pueblecito pequeño del interior de Málaga, llamado Alcaucín. Me vine a Barcelona con 13 años, con mis padres y con mi hermana. Solíamos ir mucho al pueblo, ya que estaban allí mis abuelos y toda la familia. Desde el 2003 solemos ir a Torre del Mar siempre que podemos, hay playa, y está a 23 kilómetros de mi pueblo. Siempre que voy suelo ir a diario por el paseo, que está entre la playa y la carretera. Y disfruto mucho, tanto de las salidas de sol como de las puestas, son espectaculares. Este paseo tiene una longitud de 4 kilómetros y está considerado el mejor paseo de Europa. Este paseo comienza en el Faro, en una punta de Torre del Mar, y llega hasta el puerto de Caleta, donde está la lonja. Es el puerto más importante de Andalucía. Es donde entra más barco con pescado. Torre del Mar es un pueblo con mucha historia. Como historia, es el farero de Torre del Mar.
Anselmo Vilar, un hombre joven, de Castro de Rey, provincia de Lugo, que por iniciativa propia pagó las luces del faro las madrugadas del día 6 y 7 de febrero de 1937, evitando así miles de muertes. Un tramo de 7 kilómetros que alumbraba el faro y no pudieron disparar los militares franquistas. Este hombre a los 2 días fue fusilado por los golpistas. En el paseo cuando acaba Torre del Mar hay un rótulo en homenaje a las víctimas del genocidio y una flecha indicando la carretera 340 Málaga-Almería, justo por encima del paseo de la playa. En la carretera hay un monumento con un hombre con una niña de la mano y un escrito dedicado al médico canadiense Norman Bethune, que vino a ayudar a los heridos de la guerra. Gracias a este médico se dio luz y voz al horror sucedido en esa carretera. Se documentó la masacre y la carretera 340 Málaga-Almería pasó a llamarse popularmente la desbandada. Gracias a él se habló de esto fuera de España, ya que aquí nadie se atrevió a contar nada de lo que pasó, de los tantísimos niños, mujeres y hombres que murieron, llevándose con ellos el silencio. El silencio estimula al verdugo. Toda esta información me ha llegado a mí por una obra de teatro que hicimos en Barcelona, llamada así, La Desbandada. Gracias a esta obra he descubierto que soy hija de la desbandada. Mi madre empezó en la carretera en ese tramo de Torre del Mar, justo donde está la estatua. Ahí empieza a sentir y a vivir el dolor y el horror de esa carretera. Y a su corta edad le ve la cara a la muerte y se familiariza con ella. Mi madre tenía 9 años, llevaba a su hermana Carmela de 3 años a cuesta. Iba con su abuela María y su tío José de 22 años. Su mujer Remedio de 15 años embarazada. A la abuela le dijeron unos vecinos que avisara a la familia para que marcharan todos a la carretera, porque venían matando a toda la gente y en la carretera estarían a salvo. Dicen que la abuela entró en estado de pánico y se fue recogiendo todos los nietos pequeños, que eran unos 7 o 8 niños, y se fueron hasta la carretera para encontrarse más tarde con el resto de la familia y los padres de los niños, pero esto no fue posible. Anduvieron 78 kilómetros hasta llegar a Almuñécas, con tramos de carretera súper peligrosos, con muchos acantilados. En Almuñécas se perdió un nieto y estuvieron buscándolo 3 días. Al 4.º día lo encontraron. La abuela se negaba a volver a casa sin el niño y se asustó muchísimo, ya que anteriormente se perdieron mi madre y mi tía. Y en vez de seguir para Almería, que es lo que hacía la mayoría de la gente, se volvieron para Málaga y anduvieron otros 78 kilómetros de vuelta, más 23 que hay hasta el pueblo. Mi madre hablaba de la guerra, pero murió sin saber que ella vivió la desbandada. Es cierto que la gente mayor no hablaba nada de esto, vivían paralizados por el miedo, pero mi madre, al ser pequeña, cuando lo vivió, lo hablaba y lo recordaba como una fantasía, ya que le impresionó mucho ver la playa, los barcos que nunca lo había visto y los aviones. Mi madre lo explicaba como una fantasía, pero le quedaron secuelas por vida. Y para mí tomar conciencia de todo esto me ha supuesto un gran impacto. Me han salido a flote emociones y sentimientos que no tenía presentes. Cuando pisé esa carretera el verano de 2022, algo se movilizó dentro de mí. Sentía rabia y dolor. Es muy difícil explicar cómo me sentí. Solo sabía que no podía apartarme de ella. Estuve haciendo una foto de la puesta de sol y mis lágrimas resbalaban por mi mejilla sin ánimo de parar. Miré a mi alrededor por si alguien me veía, pero pronto dejó de interesarme la gente. Necesitaba sentarme y dejar correr mis emociones, ya que me estaban ahogando en mi garganta. Me estaban pasando cosas y yo necesitaba estar ahí. Había gente que iba y venía, pero yo me sentía sola. Estaba poseída por esa carretera. Estaba viviendo y sintiendo sensaciones que me conectaban con algo que me hacía vibrar. No tenía conciencia de lo que estaba viviendo. Estaba envuelta en una especie de magia y sentía una energía muy potente.
Hubo un momento que en mi cabeza resonaban risas de niños y quejidos de mayores. Mis ojos se clavaron en la cuneta, enfrente de aquella estatua, y pensé en todos ellos, que están ahí, bajo el asfalto. Mi madre me explicaba que se perdió de la familia, que estaban solas, su hermana y ella, y los milicianos la ponían a dormir en la cuneta, allí entre los muertos. Mi mente e imaginación en esos momentos estaba distorsionada. La fuerza de mi mente retrocedía a otra época, y lo veía todo en blanco y negro. Y en lugar de ver las urbanizaciones y los campos de golf, veía los campos todos llenos de caña dulce. Y en lugar de ver coches, veía burros cargados de mantas y niños pequeños. Y las madres vestidas de luto, amamantando a sus hijos. Pensé en todos ellos y lloré por ellos. Y les pedí perdón. Por todos sus sufrimientos y por tantas muertes innecesarias. Por esos niños con sus risas resonando en mi cabeza, que les arrebataron sus vidas y el derecho a vivir. También lloré por todos los que quedaron huérfanos, sin el cariño y la protección de sus padres, y me despedí de todos ellos. Solté muchas cosas y sé que ellos me lo agradecieron, y me dieron mucha paz y así lo sentí. Pero ellos siguen ahí, en esa maldita carretera 340 Málaga-Almería, pidiendo y exigiendo justicia, y que sus silencios griten. Nosotros estamos aquí, representando a todos ellos, y queremos que sus voces se oigan y queden registradas por vida en la memoria de todos. No existen banderas lo suficientemente largas para cubrir la vergüenza de matar a tantos inocentes. Gracias por compartir con todos vosotros. Ja no podem dir res, no? No podem dir res. A més, de l'angoixa d'ara, de llavors, no? Han venido, por lo menos, estaba pensando en todo lo de ahora, ¿no? En la las similitudes que hay. Muchísimas gracias. Por aquí alguien está tomando la palabra y nos quiere hacer una recomendación cinematográfica. El otro día, digo, no la había visto, la historia la conozco, bueno, todavía hay. Pero vi en la segunda la película de Guernica, ya me emociono, pero de punta, terrible, que no se la pierda nadie, por favor, porque de verdad es para verla. Vale. Gracias, que me ilusiona, mucha emoción y gracias.